agradecidos contigo por el don inestimable de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has preservado la vida. A pesar de los peligros, a pesar de las cosas, tú eres bueno y nos guardas. Aún tú permites que hallemos el origen de las cosas. Gracias, Padre poderoso, porque eres un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de toda santidad. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Bendito seas en esta noche. Señor, eres maravilloso. Queremos agradecerte tantas cosas buenas con nosotros. Gracias. Padre, y aunque el enemigo siempre nos quiere dañar y destruir, podemos declarar con serenidad que mayor es el que está en nosotros. Amén. Que Padre, tú estás apartando una novia limpia, pura, sin mancha, sin arruga, sin engaños, sin hipocresía, sin tapujos y sin nada. Ese es el tipo de pueblo que tú quieres. Así que siempre déjanos tener el valor de estar claros y transparentes delante de ti. Venimos con un corazón contrito y humillado, creyéndote en esta noche. Continuando el tema de la enseñanza sobre los dones, Dios. El cual el diablo está rebotadísimo. Pero Dios ha vindicado, incluso a través de la voz de Dios, el engranaje que estamos llevando con Dios. Padre, qué bueno eres tú. Eres realmente maravilloso, Señor. Queremos adorarte y alabarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos, vamos a ir a nuestras Biblias, a 1 Corintios. Primera de Corintios 14, 12. Primera de Corintios 14, 12. 14, 32, perdón. Primera de Corintios 14, 32. Le voy a pedir el favor al hermano Alberto que por favor me lo lea. Amén. Primera de Corintios 14, 32. Dice así. Perdón, ¿ya lo tienes todos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Muy bien. Señor, añada bendición a su palabra, podemos sentarnos. Entonces, tenemos Primera de Corintios 14, 32. 32. Quiero que mires y revises muy bien lo que dice ahí. Es una cita muy contundente que el hermano Branham utiliza muchas veces. Dice, y los espíritus de los profetas ¿están qué? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A los profetas. ¿Profetas es con tilde en la A? No. ¿En la E? No. ¿No? Profetas, así nomás. Bueno, queridos. Entonces, continuando nuestro tema de los dones, que es un tema supremamente tremendo el que hemos estado viendo. Amén. Y vemos cuánto se alborotó y se rebotó el enemigo. Amén. Pues yo tomé una escritura clásica que el profeta toma para explicar esto, y es: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. ¿Por qué lo toman en ese contexto? Quiero que vayamos un momentico a 1 Corintios y miremos bien el contexto de... Uno tiene allí una Scofield. Yo tengo acá la Thompson, pero quiero leerlo de aquí, una Scofield. Mire, en 1 Corintios 14, cuando empieza a hablar el profeta Pablo, el apóstol y el profeta Pablo, dice, si ustedes observan, en 1 Corintios 12 se habló de los dones, de los 9 dones. Luego en 1 Corintios 13 el profeta Pablo
el apóstol Pablo habla del amor. O sea, dice que puedo tener cualquier otro don, pero si no tengo el amor, no soy nada. Ahora, el profeta siempre colocó el amor como el Espíritu Santo. O sea, el divino amor, está refiriéndose al divino amor. Bien, y en el capítulo 14, quiero que observen este detalle, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo en este punto está colocando la profecía como algo muy importante y explica por qué. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14 se mete con un don específico, que es el don de profecía. ¿Se acuerda que él está en el orden de 1 Corintios 12? ¿Se acuerdan? Está sabiduría, palabra de ciencia, fe, hacer milagros, está sanidad, está profecía, está discernimiento de espíritus, está hablar en lenguas e interpretar en lenguas. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo para qué es este don específico, porque él lo coloca como un don principal. Aunque el hermano Branham en otros lados dice que la sabiduría está en el orden canónico primero, porque es absolutamente definitivo también. Entonces miremos acá para qué es este don. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 1, edificación, 2, exhortación y 3, consolación. Entonces voy a colocarlo acá. Primero, para edificación. 2, consolación. Y 3, 2, exhortación. Bueno. Exhortación. Entonces voy a colocar acá. 2 y 3, consolación. Quiero que lo piensen, mira qué maravilla. ¿Para qué es este don de profecía? No es para... No es este don de profecía para ensoberbecerse. No es para hacer protagonismo. No es para nada de eso. No es para una exaltación humana, sino para 3 cosas en beneficio del pueblo de Dios. ¿Cuáles son? Edificación, o sea, crecimiento personal. Exhortación. ¿Qué es una exhortación? Una exhortación es un llamado de atención cuando no se hacen las cosas bien. Pero no solo es para edificar y exhortar, también es para consolar. Miren qué importante es la consolación. Porque si solo la vida es exhortación, nos desanimamos. Así es. Queremos dar la bienvenida a nuestro precioso hermano William. Dios te bendiga, hermano precioso. Sea bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos viendo cómo el apóstol continúa aquí con la cita y dice, así que quisiera, dice, el que habla en lengua extraña, el verso 4, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Por eso lo colocó preferiblemente. Ahora, ¿hablar en lengua extraña es bueno? Sí. Normalmente a solas, en casa. Ahora, si alguien habla en lengua extraña en la iglesia, debe haber intérprete. Si no hay intérprete, no lo debe hacer. Ahora, le preguntaron alguna vez al hermano Branham, ¿alguna persona puede hablar en lengua extraña e interpretar ella misma? ¿Qué cree usted? ¿Alguna persona puede hablar en lengua extraña e interpretar ella misma? Creo que sí. Sí, eso puede pasar, suele suceder. Pero un don de esos, cualquiera que sea, ya sea profecía o lenguas o sabiduría o cualquier don de estos, tiene que ser avalado por 3 ancianos. Ahorita lo vamos a mirar. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Muy bien, hermanos preciosos. Bajo ese parámetro continuamos leyendo, dice. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Mire lo que dice. Quisiera que todos vosotros profetizaseis. Amén. Estamos hablando del don de profecía. Amén. Eso lo vamos a diferenciar ahora. No de ser un profeta. Le voy a dar un datico acá para que usted pueda entender eso bien. Pero mire que Pablo quiere que en toda la iglesia se mueva
Un espíritu ¿qué? Profético. Oh, voy a leer lo que enseña el hermano Branham acerca de la diferencia entre una cosa y otra. ¿Ok? Vamos a ver si lo encuentro aquí fácilmente. Ok. En el mensaje Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre de 1959, el Espíritu Santo en William Branham dice lo siguiente: hay una diferencia entre un don de profecía y un profeta. Amén. Amén. Miren, hay una diferencia entre un don de profecía y un profeta. Amén. El don de profecía, escuche, se pasa de uno a otro. O sea, hoy puede bajar la hermana Pilar Amén. y mañana la hermana Marisol Amén. y nunca más ellas volverán a profetizar. Es un Amén. don. Viene aquí así, dice, mire lo que dice: hay una diferencia entre un don de profecía y un profeta. El don de profecía se pasa de uno a otro, pero un profeta es un profeta desde su cuna. Amén. Escuchen, solo ellos tienen el así dice el Señor, Amén. y no son juzgados por nadie. Amén. Usted no puede juzgar a profetas como Isaías, Jeremías o alguno de ellos, porque tienen así dice el Señor. Escuche, escuche. Pero un espíritu de profecía entre el pueblo tiene que vigilarse, porque Satanás puede entrar allí. Debe ser juzgado. Mire, yo le voy a contar una historia muy particular y real con respecto a esto. El hermano Neville tenía un don de profecía correcto y era un don permanente. No era que iba y venía, sino que el hermano Neville tenía la facultad de decir cosas de parte de Dios y se cumplían. No sé si conocen esta historia. El hermano Neville no era cualquiera, era el pastor asociado del tabernáculo Branham. Ok, pero el hermano Neville se dejó manipular de gente que de repente decía: hermano Neville, tú eres un profeta, ¿qué ves? Y el hermano Neville empezó a decirles cosas. Y era así, las veía y pasaban, y esto, y aquí, y allá. Y así pasó un tiempo, pero un día falló. Escuchen, un día falló. Y el hermano Branham dentro del mensaje dijo: tengo que corregir a mi pequeño pastorcito Neville, porque ha dejado que le manipulen eso que tiene. Lo tuvo que llamar al orden. Entonces, esto no es para jugar, no es para protagonizar. Necesitamos un evangelio verdadero que produzca vida, y solo la palabra de Dios puede producir vida. ¿Vamos bien? Muy bien, seguimos aquí en 1 Corintios 14. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Mire lo que dice, mire lo que él dice: utilizar revelación o ciencia, que es palabra de ciencia, o doctrina. ¿Sí? Dice que esas cosas o profecía son mejores que hablar en lenguas. Por eso hablar en lenguas e interpretar en lenguas está de último en el canon. Porque finalmente lo que queremos, recuerden, no solo con la profecía, sino con varios de los dones, es edificación, consolación y exhortación. ¿Para quién? Para la iglesia. Cuando usted es un hijo de Dios, usted puede fallar, sí, pero la palabra baja y lo redarguye. Entonces usted entra en el orden. La Biblia dice que confiese y se aparta obtendrá misericordia. Pero no cuando ya Dios lo va a pillar a usted. ¿Sí? Porque Dios siempre está haciendo un seguimiento de sus hijos, y Dios esperaría que usted cometió algún error o alguna cosa, usted arregle rápidamente. No esperar, porque si no usted está metido en problemas. Sencillamente pierde la confianza del Señor. Escucha, nunca te des el permiso de perder la confianza del Señor. Esa sí que es bien importante, la confianza del Señor en ti. Uno no se debe defraudar a sí mismo ni defraudar a Dios.
¿Vamos bien? Amén. Este tema es muy bonito, ¿no? Amén. Entonces dice acá, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Amén. Está hablando de cosas muy puntuales, Amén. de la distinción entre un sonido y otro, y si la trompeta Amén. no está preparada y Amén. diere un sonido cierto. Amén. Ahora, ¿qué representa la trompeta en la Biblia? El Evangelio. Amén. La trompeta en la Biblia siempre ha representado el Evangelio. Amén. La trompeta en la Biblia, por eso dice, les estoy tocando la trompeta del Evangelio. La trompeta en la Biblia también representa, ¿sí?, llamados a fiestas. Amén. Amén, sí, Señor. Llamados a fiestas. Amén. ¿Sí? Así es. Amén. Por eso se habla de la fiesta de las trompetas. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Sí, y la trompeta en la Biblia también representan guerras. Amén. También era un llamado a la guerra. Amén. Entonces, le estoy diciendo las tres cosas que enseñó el profeta frente a esto. Usted puede ir a examinarlo. No le estoy ahí citando unas citas, pero ustedes lo saben, Amén. son un pueblo instruido. Amén. Porque yo quiero enfocar mis citas en lo de los dones. Amén. Muy bien, vamos bien. Ok, entonces observen. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Amén. Porque hablaréis al aire. Amén. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Amén. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Amén. Así también, ay, de ahí partí, pues vosotros anheláis dones espirituales, vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire qué importante esta combinación de estas dos cosas en este don particular. Amén. Estos movimientos de lenguas y de todo eso. Mire, cuando usted va a una iglesia donde de repente, vamos a colocar un ejemplo, el predicador está hablando, está predicando, Amén. y se levanta un hombre o una mujer hablando en lenguas, usted sabe que eso está fuera de orden. Amén. ¿Por qué? Porque, por lo que le leí en 1 Corintios 14:32, el espíritu de los profetas Amén. se sujeta a los Amén. profetas. Amén. ¿Qué significa? ¿Quién lleva la batuta? El que está en el púlpito. Amén. Amén. ¿Sí? Por eso el profeta dio un orden para hablar estas lenguas. Amén. ¿Sí? Y el apóstol Pablo también lo explica acá. Amén. Eso quería explicarles. Es decir, la iglesia, gracias a Dios, esta iglesia ha sido muy ordenada en eso. ¿Sí? Ordenada en las cosas, porque es que estos dones no pueden manifestarse a la loca. Amén. Si no hacen más daño que bien. Amén. Muy bien. Muy bien, queridos, continuamos. Hay otro aspecto que quiero empezar a tocar acá con respecto a los dones, porque hay muchos puntos que yo traigo acá anotados, ¿sí? Vimos la vez pasada que el Señor, cuando se enfrentó a Satanás en Mateo 4, ¿sí?, él no utilizó ninguno de sus dones divinos, sino utilizó el escrito está. Y es una enseñanza para ti y para mí, que la mayor defensa que tenemos nosotros es utilizar el escrito está. O sea, si nosotros somos escriturales, Amén. estamos seguros bajo la vida. Amén. Ojo, si nosotros nos salimos de las escrituras, no solo podemos patinar, sino que podemos entrar en terrenos de muerte. Sí, amén. Bien, ok, entonces recuerden que la palabra escrita de Dios derrotará a Satanás. Amén. Voy a volver a leer un extracto que leí la vez pasada, que me pareció muy interesante, ¿sí? Dice, fíjense, aquí está, quiero que vean esto y lo capten ahora. La palabra de Dios, la palabra escrita de Dios derrotará a Satanás, donde sea, en cualquier lugar o tiempo. Escrito está, allí lo tienen. No todo el mundo tendría dones. Eso también es un mito. No, todo, usted tiene, ¿cuál es su don? En las denominaciones, ¿ya activaste tu don? ¿Cuál es tu don? Eso es denominación. No todo el mundo tendría dones. Escuchen. Jesús los puso de tal forma que aquellos que no tuvieran dones, que no tuvieran mucha fe, y acá no enfoca fe, Amén.
solo pudieran decir, escrito está. Ahí lo tienen y pararse en eso. Bien, no significa que los dones no sean maravillosos. Son maravillosos. Pero recuerde lo que enseñó el profeta. Ahora, los dones divinos pueden meter fácilmente en problemas a una persona. Y hablamos de dos casos específicos. ¿Usted lo recuerda? Moisés y Eliseo. Moisés y Elías. Bueno, muy bien. Vimos que cuando Eliseo, bajo esa tremenda unción de poder, maldijo a estos dos niños, por maldecirlo, ¿sí? Salieron 2 osas y mataron 42. Pero el profeta dice, esa no es la naturaleza del Espíritu. Él usó su autoridad mal. Ahora, ¿hay una tendencia de eso en el Nuevo Testamento? Sí. Le pasó a los apóstoles. ¿Sí? Pedro lo llevó a ejecución literal. Pedro era un apóstol. Antes de recibir el Espíritu Santo era un apóstol. Y recuerden que apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro son dones. Son dones oficios, son dones ministerios. Y Pedro con ese apostolado, ¿qué hizo? Cuando fueron a tomar preso a Jesús, ¡pum!, sacó la espada y tome mi hijo, Marcos sin oreja. Entonces, ojo, hermano, los dones son para ser usados con mucho cuidado, porque ahí lo utilizó en la carne. Así es, sí, señor. Pero era un apóstol. Ahora, ese mismo apóstol también habló terrible. Ese mismo apóstol, mejor dicho, le insinuó al Señor que no nos salvara. El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén a morir. Señor, que no te pase nada. Oh, qué compasivo, ¿no? Qué cariñoso San Pedro. ¿Sí? Y el Señor se voltea y le decía, apártate de mí, Satanás. Porque, mire cómo Satanás usó los labios de un apóstol para hablar. El problema de no tener el Espíritu Santo. No podemos sentarnos en la silla de predestinación y decir, yo tengo la autoridad porque sí. Ojo, porque usted y yo somos humanos. Y si no vigilamos, entramos en la carne y no nos damos cuenta. Esto aquí no es como en muchas partes. No, es que lo que diga el ya es. No, sí, claro. Hay un respeto por un oficio. Ese oficio tiene que estar sustentado en la palabra de Dios, caminando en el Espíritu. Y eso no es a la loca. Ok, mire, le voy a colocar otro caso. Usted dirá, bueno, Pedro sí era alborotado. Bueno, le voy a mostrar uno que era muy dulce. Pero antes de recibir el Espíritu Santo no era tan dulce. ¿Han oído hablar de Juan? El apóstol del amor. Y su hermano, ¿sabe cómo se llamaba el hermano de Juan? Jacobo, ¿no? Santiago, ¿no? Oiga, hermano, venga, le voy a contar algo bien tremendo. Una vez, estos personajes bíblicos, apóstoles establecidos por Jesús, ¿sí?, pidieron que cayera fuego del cielo sobre alguien. Que no estaban con ellos. ¿Puede creerlo? Qué tremendo, hermano. ¿Sí? Y el Señor les puso apodo, el Señor. Les dijo, estos son los Boanerges. Los Boanerges. Los Boanerges. ¿Qué traduce? Los hijos del trueno. Amén. Ay, 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 ay. Amén, así es. Ay, 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 los hijos del trueno. ¡Ey, que caiga el fuego, trueno, cielo y acabe con toda esta gente! Y era Juanito. Amén. Mire quién era Juanito. Amén. Antes de recibir el Espíritu Santo y de entrar en la perspectiva divina. Mire la vigilancia que tenemos que tener. Porque estamos hablando del mismo sujeto. Estamos hablando del mismo que después ya en su ancianidad. Bueno, háblanos, ¿qué viste en Patmos? Hijitos, amados los unos a los otros. Hijitos, amados. Ve, tuvo que pasar todo un proceso de madurez. Pero antes tenía poco tacto. Y eso era que diera fuego del cielo para la gente. Ve cómo tenemos que ser vigilantes del manejo de estas cosas. Muy bien, hermano. Aquí va otra cosa que yo quiero, y esto es muy delicado. Mire, aquí le voy a regalar un secreto muy grande. Y es que
vemos que acabamos de ver que esos dones espirituales en diferentes instancias son para la edificación de la iglesia, para la consolación, para la exhortación. Miremos qué dice el profeta aquí en el mensaje "En tu palabra, Señor", predicado el 28 de septiembre de 1951. Dice aquí el profeta: los dones divinos son muy sagrados. Recuerden, una persona, tenga cuidado con lo que lo va a decir, una persona podría enviar su alma al infierno con uno de ellos. Tremendo. Ay, ay, ay. Venga, con un don divino se puede enviar gente al infierno. Creo que esto no lo habíamos oído así tan facilito. No. Mire, los dones divinos son muy sagrados. Recuerden, una persona podría enviar su alma al infierno con uno de ellos. Si se fijan en mis casos en la plataforma en los pacientes, dice el profeta, yo soy muy cuidadoso con lo que digo, balanceo cada palabra y averiguo la condición de esa alma antes de decir algo. Para asegurarnos ahora que esto quede claro, la operación de los dones espirituales, escuchen, no es para un individuo, sino para la iglesia, para su edificación. No es para si no, es que yo tengo el don, a mí me han dado el don de la sabiduría. ¿Dónde? No es para que nos creamos algo, no es para la edificación de la iglesia. Por eso es que conlleva una responsabilidad tan grande. Ahora, mira lo que dice: para su edificación. Vea, no es para mí. Yo podría estar parado acá enfermo y Dios sanando a la gente. ¿Sí oyó lo que le digo? Yo podría estar parado aquí enfermo y Dios sanando a la gente. Tremendo. Este es solo un canal por el cual obra. ¿Entienden? Puede ser que eso no me toque a mí. Sí, porque es que ahí la gente muchas veces se prende. Este está orando por sanidad divina y tiene gripa. Ora para que la gente le quite el cáncer y él tiene cáncer. No pasa nada. Escuche, Pablo le pidió a Dios varias veces que le quitara la ceguera. Dios nunca se la quitó a él. Pero el Señor sanó ciegos a través de Pablo. No solo sanó ciegos, también dio ceguera a través de Pablo. Quiero que pienses cómo realmente opera el Espíritu. Vamos empezando a entender más de estos dones. Ojo, porque puede empezar a venir mucho poder a la iglesia y hay que saberlo manejar. Bueno, mire, aquí hay otra verdad que le quiero hacer ver que es bastante interesante. Y es, muchas veces, pastores sin conocer, cuando los llaman a orar por los enfermos, ¿sí?, ellos van y a veces no cumplen algunos requisitos. Sí, usted puede orar por un enfermo así nomás, pero lo clave, cuando se ora, cuando usted lo llaman como un anciano en la iglesia, a ir a una casa a orar por un enfermo, lo ideal es hacerlo con aceite. Usted dirá, ¿por qué? Ya lo voy a explicar. Y esto los va a sorprender. Porque si usted, esto lo va a oír usted de su profeta. Y usted va y ora por un enfermo y le pone así las manos demasiado rápido y usted no vigila, eso que está en el enfermo se puede pasar a usted. Y el aceite lo está preservando a usted, porque el aceite simboliza al Espíritu Santo. Los hijos están asombrados, pero mire, se lo voy a leer del profeta. Escuchen, esto está en el mensaje Fe en el Hijo de Dios, predicado el 15 de julio de 1952. Dice: ahora, viene un hombre acá, tal vez esté enfermo y está parado aquí. El médico le dice que va a morir, tiene tuberculosis. Él va con el pastor y le dice: pastor, el médico me dice que voy a morir, ore por mí, pastor. El pastor dice: muy bien. Ahora, si el pastor no es un hombre dotado de un don, con entendimiento, o sea, si es un hombre dotado de un don, puede ir de cualquier manera. Si es don de sanidad, puede ir de cualquier, pero mire, si no es un hombre dotado de un don, con entendimiento, también puede orar, pero mire cómo lo debe hacer. Será mejor que lo unja con aceite. Porque eso es lo que se interpone entre él
y la enfermedad, o él mismo podría contraerla. Bueno, nos está hablando un profeta que día a día hacía esto. Entonces, ¿sabíamos esto? ¿Cierto que no? Bueno, estamos empezando a conocer algunas cosas que son esenciales, que son asuntos de ancianos, mi querido hermano. Bien. Otro aspecto que quiero que usted se dé cuenta acá, y es, lo vengo reiterando, pero acá voy a leer un extracto muy delicado con respecto a esto, de la no arrogancia. De la no arrogancia, porque, mire, el fuego de Dios es algo para ser administrado. El fuego de Dios no es mío, es de Él. Ahora, Él en su gracia me permite ser un administrador de su fuego. La Biblia dice, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios tiene diferentes formas de operar. Y nosotros somos buenos administradores de esa multiforme. No hay solo una forma, hay muchas. Cuando yo creo que soy la última Coca-Cola en el desierto, perdón el dicho. Cuando yo creo que soy el único, estoy incurriendo en un error peligrosísimo de arrogancia. Tenemos que pensar en función de cuerpo, porque somos un cuerpo. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque el profeta dice en muchas partes que Dios anda lidiando y trabajando y buscando a un hombre que le pueda servir y que no se crea un ángel. Ese es uno de los mayores peligros para un ministro. Entre más le da a Dios, más tiene que humillarse. Mire bien lo que le estoy diciendo. Entre más da Dios a un hombre o a una mujer, más tiene que humillarse. Porque tenemos que comprender que las cosas vienen de Él. Nosotros solo somos sus administradores, que ya es bastante. Podemos impartir vida o muerte. Así es, Señor, así es. Bien, hermanos. Entonces, observen esto tan profundo y tan maravilloso. Hay un dicho, y también se oye mucho en las denominaciones, que Dios quita los dones. Bueno, miremos qué dice Dios en su profeta. En el mensaje, a Él atenderé, 18 de julio de 1952. Dice el profeta de Dios, Dios da los dones y no los quita. Pero si yo los uso mal, Él se enfrentará a mí por eso. Venga, esto es grave, porque un don mal usado hace que Dios mismo se enfrente contra ti por el asunto. ¿Ven lo que dice? ¿Ven? Por eso es que estoy tratando de mencionar todo lo que puedo, y ustedes me han oído haciendo alarde de Jesús. ¿Haciendo alarde de qué? De Jesús. Siempre sobre Jesús. Jesús siempre, nunca yo mismo, es Jesús. Esto deberían leérselo a los brahamistas. Y ahora a los joseístas. Joseístas de Joseph Branham, a cualquier persona que enfoque su mirada en el hombre, eso es problemático con Dios. Claro, usted, mire, quiero decirle una cosa acá muy importante. La Biblia dice que en el tiempo de Pablo, dice, glorificaban a Pablo, no, a Dios en Pablo. Claro que había un canal, claro que había alguien para mostrar de Dios, sí, pero es la obra de Dios. Y el arte está en dejar reflejar esa gloria de Dios y no atribuirse nada. Me gusta esa palabra. Mire, una vez se le acercó a una mujer de ciencia cristiana. Le voy a contar un poco qué es ciencia cristiana. Creo que Javier debe conocer un poco de ciencia cristiana. Mire, ciencia cristiana es un movimiento que no es cristiano. Hacen hasta universidad para la sanidad. Y conocen y pasan muchas cosas. Y el profeta dice que muchos de ellos tienen gran parte del fruto del Espíritu. Pero dice, pero eso no es. Ellos ni siquiera creen que Jesucristo es Dios. Creen que Jesucristo es un hombre más, un buen tipo, pero nada más. Bien, una vez una mujer de ciencia cristiana, esto usted lo puede encontrar en muchos estados, solo se ve que allá y lo encuentra.
Una vez una mujer de ciencia cristiana se le acercó y le dijo, hermano Branham, tengo algo contra usted. Dijo, cuénteme, hermana, como él era un caballero con todos. Cuénteme, hermana, es que usted anda haciendo mucho alarde de Jesús. Y el profeta sonrió y dijo, wow, si esa es mi culpabilidad, estoy muy contento, hermano. Entonces ella le dijo, no, pero mire, yo le puedo demostrar ya en un momentico que Jesús tenía características que no eran Dios. Dijo, ¿le escucho, hermana? Dijo, ok, hermano, abra su Biblia en Juan 11. Y le abrió Juan 11:35 y le leyó el versículo más corto de la Biblia, ¿cierto? ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Alguien que levante la mano y me diga rápido cuál es. Jesús lloró. Pero no te di la palabra. Bueno, pero estuvo muy bien. Jesús lloró, ¿de acuerdo? Qué bonito, es el versículo más corto de la Biblia. Amén, amén. O sea, la tristeza es corta. Amén. Quiero que vea eso, la tristeza es corta. Eso tiene un sentido que ese sea el versículo más corto. Jesús lloró y la mujer le dijo, mira, Jesús lloró. Ok, mire, aquí viene algo extraordinario. El profeta anotó, se quedó callado. Eso era un argumento fuerte. Sí, Señor. Amén. Eso era un argumento terriblemente fuerte para mostrar una cosa que aparentemente es una debilidad. No lo hace Dios. Dijo, bueno, quédese tranquilo, hermano Branham. Le tengo otra, hermano Branham, con libreta. ¿No? Claro, hermanas, anotaré. Dijo, mírenlo, usted allá. Iba en la barca con sus discípulos, en el mar de Galilea. ¿Sí? Y este hombre se ha quedado dormido. No me diga de un Dios durmiendo. Y el profeta anotó. Tremendo. ¿Sí? ¿Quiere más, hermano Branham? Dijo, ¿no tiene más, hermanita? Dijo, ok, hermana, es verdad, Jesús lloró. Es verdad, Jesús se quedó dormido. El hermano Branham empezó a complementar, es más, es verdad, tuvo hambre. También tuvo dolor de cabeza cuando salvó al hijo de la viuda de Naín, cuando lo resucitó. Le pasaron todas esas cosas. Dijo, pero ese mismo hombre que estaba llorando, unos minutos después dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Ese mismo hombre que estaba dormido, unos minutos después dijo, ¡quieto, quieto, mar, quieto! ¡Calla y mudense! Era un hombre cuando estaba llorando y durmiendo, pero era el Dios Todopoderoso actuando en ese hombre. Ese mismo que tuvo hambre dio de comer a 5.000 y después a 4.000 y muchos otros milagros, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Gloria a Dios. Señor, amén. Amén. Pobre la ciencia cristiana. ¿Vamos? Muy bien. Ahora, hay muchos dones, ¿no? Pero hoy lo voy a soltar un misterio. Glorioso. Maravilloso. Y va a entender usted contra quién es que está. El problemita de... Alguien a mí hace poco me dijo, ¿qué piensas tú de oír las cintas? Le dije, hay que oír las cintas. Dijo, pero solo cintas. Le dije, no, solo cintas, el resto no sirve para nada. Le dije, ese es el problema que ha hecho con usted. Usted tiene un espíritu arrogante, despreciando todo lo demás. Escuche, las cintas son un recurso. Y las cintas son un recurso verdadero porque habla de la Biblia. La Biblia es el recurso y la fuente de vida. Y hay muchas otras cosas valiosas que pueden ser recursos verdaderos. No estreche su mente, porque Dios no permite que le pongan punto. Dios siempre tiene punto y coma, y Él es el que dará el punto final. Entonces, hermano, esta personita de solo cintas ignora lo que dicen las cintas. Yo le voy a probar que eso está atentando. Porque yo le voy a probar a usted esta noche que hay un don más grande que todos los dones. ¿Cómo? ¿Hay un don más grande que todos los dones? Sí, señor. ¿Quiere oírlo? ¿Quiere oírlo de la cinta? Muy bien, hermano. Muy bien. Escuche bien, hermano. Esto está en el mensaje, percibo que eres profeta.
predicado el 14 de junio de 1953. Mire, hermano, y esto que le voy a compartir en este momento es demasiado grande, demasiado maravilloso, y creo que los que oigan esto van a entender y van a tener un equilibrio en perspectiva del mensaje. Amén. Dice el profeta de Dios, dice la cinta. Amén. Voy a decirlo de una manera un poco irónica, pero es verdad. Amén. Como diría un buen amigo mío al que aprecio y amo, dice papi. Así dice el hermano Joseph Branham. Dice papi. Ok. Dice el profeta de Dios, digo yo, esta noche. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, ahora, para presentar esta fe en Cristo Jesús, están los ministros. Lo más importante del día, oiga esto, es un buen predicador enviado por Dios. Amén. Son palabras de él. Voy a volver a repetir. Lo más importante del día es un buen predicador enviado por Dios. Es lo que dice el profeta. Yo los admiro. Amén. Y el don de ellos va más allá de cualquier otra cosa. Amén. Un predicador. Un hombre que sabe trazar bien la palabra de Dios. Amén. Ser un ministro es el don más maravilloso que puede haber en el mundo. Ser un ministro es el don más maravilloso que puede haber en el mundo. Tremendo, amén. Sí, séptimo ángel es la voz de Dios, sí. Pero hay unos ministros que sostienen la voz de Dios. Amén. Nadie está quitando el orden de Dios en las cosas. Amén. Nadie se está saliendo de Apocalipsis 2 y 3. Amén. Pero muchas personas en aras de solo poner cintas se están saliendo. De Efesios 4, 11 en adelante. Entonces, hermanos, esto es una lucha por las almas. Amén. Con equilibrio. Amén. Muy fuerte lo que estamos hablando. Demasiado pan esta noche. Amén. Muy bien. Escuchen. Ahora usted va a entender, y esto va a ser tenaz lo que van a oír. ¿Usted sabía que Dios, por ejemplo, tiene hombres que puede que no tengan demasiada doctrina? Hay unos que tienen demasiada doctrina y gloriosa, pero hay unos que puede que no tengan demasiada doctrina. Pero se paran del púlpito y lo dicen tan gracioso, hacen todo un drama de la cosa, que eso es un don. Usted dirá, no, me dirá usted, hermano, que dramatizar es un don. Bueno, yo lo voy a probar que sí. Yo lo voy a probar por este mensaje que sí. Véngase uno de ahí. Yo están como sorprendidos. Muy bien, hermanos, este mensaje es: la fe viene por el oír. Predicado el 20 de febrero de 1954. Escuchen bien. Dios puso a unos en la iglesia para que dramatizaran. Voy a volverlo a leer. Dios puso a unos en la iglesia para que dramatizaran. Otros para que predicaran sermones encendidos. Y a otros para que oraran por los enfermos. Pero todos son hermanos que tienen dones y están en la iglesia con un propósito. Son multiformes dones de Dios. Es multiforme su gracia. Todos tienen dones y están en la iglesia con un propósito. Y miren qué propósito dice Dios. Estoy feliz. Reunir el reino de Dios aquí en la tierra. La hermandad, eso es la verdad. Wow, mire bien, reunir el reino de Dios aquí en la tierra. La hermandad. ¿Qué hacemos con un ministerio que separa y separa a los hermanos? Es totalmente equivocado. ¿Cómo vamos? ¿Le amamos? Es un tema muy tremendo.
tengo aquí demasiados aspectos importantes. Ahora, hay personas que tienen un tremendo don de sanidad y cometen el error de cobrar por eso. Se dirá, pues acá suena como irrisorio, porque acá hemos sido sanos en los dones. Pero hermano, lo hacen, en las iglesias sí que lo hacen, en las denominaciones sí que lo hacen. Y en este mensaje lo han hecho. Gente que se llama del mensaje y no es del mensaje. Miremos qué dice el profeta. En el mensaje, está bastante largo acá. ¿Qué mensajito es? La manera de tener compañerismo, predicado el 9 de noviembre del 55. Dice el profeta: fíjense en la gente hoy. Hay buenos hombres, miren lo que dice el profeta, buenos hombres en el campo orando por los enfermos y cobrando por eso. Eso está mal. Si un hombre tiene fe para sanar y orar por los enfermos, debería ser lo suficientemente caballero para orar por la gente sin cobrarles dinero. Amén, Señor. ¿Cómo vamos? Fíjense que se están tocando muchos tópicos. Esto de los dones tienen que ser bien colocados. Ahora miren el comentario que hace el profeta a 1 Corintios 14, 32, con respecto a lo que hablamos de hablar en lenguas y del espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Es el mismo mensaje que le acabo de leer. Dice: ahora, ustedes que hablan en lenguas y tienen dones de lenguas, Dios los bendiga a ustedes. Son necesarios en este tabernáculo. Los quiero aquí. Pero la cosa es en orden. No lo hagan mientras el predicador esté predicando. Si lo hacen, eso estará fuera de orden. ¿Ven? No deben hacerlo. Porque la Biblia dice: el espíritu de los que profetizan, sujétese a los profetas. Cuando un hombre está predicando, él tiene la palabra, tiene la audiencia y el Espíritu Santo hablará a través de él. Cuando él finalice, es el momento para ese mensaje. En lenguas, entiendan. Entonces, no se salgan del orden. Y si lo hacen, interrumpirán y contristarán al Espíritu Santo con el mensaje que es dado. El profeta narra acá una historia que se la quiero contar. Él narra una con él mismo y él narra ahora otra con otra persona. Le voy a leer la de la otra persona. Dice acá: no hace mucho estaba en una reunión en Washington y hubo allí miles de personas. Mi director, que realmente es un expositor bíblico, estaba parado allí ungido hablando sobre sanidad divina. El Espíritu Santo estaba hablando. Al director que se refiere es a R. Baxter. Era su director, era un tremendo teólogo de Dios. Dice: se levantó una dama y comienza a hablar en lenguas. Él esperó un momento y luego continuó. El Espíritu Santo comenzó a contristarse. Se podía ver entre la gente. Él comenzó a hablar de nuevo y ella se levantó y él le dijo: hermana, en el nombre del Señor, siéntese, usted está fuera de orden. Los ministros se la llevaron y se lo hicieron saber. Ahora, aquí está lo que es. Esos dones están en el mundo. Están en la iglesia. Están en el mundo también. Están en la iglesia. Mire cómo lo dice acá el profeta. Pero los pobres niños, hermanos sin enseñanza. Así le llama el profeta a los niños. Hermanos sin enseñanza. O sea, una iglesia que tiene enseñanza. Mire, el profeta en un extracto, yo ya se lo leí, nunca lo puedo encontrar en el Infobase, pero yo lo tengo. Dice dónde está, pero no lo tengo acá en este momento. Dice que la mejor bendición que le puede pasar a una iglesia es tener un buen maestro bíblico. No dice ni siquiera apóstol, profeta, dice la mejor bendición que le puede pasar a una iglesia es tener un buen maestro bíblico. Gracias, Señor. Mire, cuando Pablo se presentaba, él era un profeta y él fue un pastor.
También fue un evangelista, también fue un apóstol y también fue un maestro. En diferentes momentos. Pero la presentación de Pablo era Pablo, apóstol y maestro a los gentiles. O sea, lo ya desde el principio hasta el final. Esto es bien importante, hermano. Quiero que lo vean. Amén. Señor. Amén. Bien, continuamos. Miren. Ahora, aquí está lo que es. Esos dones están en el mundo, están en la iglesia, pero los pobres niños, hermanos sin enseñanza, reciben esos dones, escuche, y no tienen la enseñanza para saber cómo controlarlos. Amén. Si usted los controla mal, hará más mal que bien. Amén. O sea que hay una palabra clave que se llama control. Amén. Control. Amén. Señor. Escuche, esto es fuerte. Es como un hombre que sale a orar por los enfermos. Alguien se sana y entonces dice, ahora, deberían darme $1000 por eso. Ha hecho más mal que bien. Sería mejor que si ese hombre se muriera que traer tal reproche a la causa de Cristo. Señor. Sería mejor que ese hombre se muriera que traer tal reproche a la causa de Cristo. ¿Vamos bien? Amén. Bueno, mire. Aquí hay una cosa muy importante. Mire, el profeta va a hablar acá de algunas operaciones acá de dones y de algo que tiene que ser esencial. Mire, tengo que remachar mucho en esto. Mire lo que dice. Pero usted no puede hablar en lenguas a menos que tenga el don de lenguas. Sin duda, en esta iglesia ahora hay muchos de esos dones. También hay muchos de esos dones en la iglesia metodista. Hay muchos en la iglesia bautista, miren las denominaciones. Si tan solo se predicara de manera que el don pudiera comenzar a operar. Amén. Sí, Señor. O sea, tiene que ser puesto en orden. Así como lo dice un profeta, no como se le invente cualquiera. Mire, yo hace poco le envié a un par de hermanas algo deplorable. Mi hermano George me envió, no voy a mencionar nombres, pero me envió de un hombre que se llama este mensaje, un hombre que se supone que tuvo mucha reputación. Y mire, esto es una locura, hermano. Él me envía un video y me dice, míralo, analizas y espero tu reporte. Yo entiendo la gran confianza del hermano. Miro la cosa, pongo a rodar el audio y yo quedé asombrado, hermano. ¿Qué fue lo que vi? Una pantomima. ¿Qué fue lo que vi? A un hombre gritando como loco, ¿sí? A un hombre llamando a una médica diciendo que qué tenía la persona, ¿sí? Y la médica diciendo parece gastritis. Vamos a reprender lo que parece gastritis. Y gritando como loco. Mire, hubo un momento en que ese hombre se voltea y la cara se le veía de demonio. A ese hombre, se supone que es un hombre reputado de este mensaje, se le veía de demonio. No menciono nombres en el público, pero esto es grave. Y después esta persona dice, este es el Espíritu Santo. Oh Dios, yo miraba y decía, si este es el Espíritu Santo, ¿qué deshace? Y luego, lo más tremendo es que él para y la mujer sigue llorando. O sea, la mujer tomó la batuta y gloria a Dios. Y después el hombre se pone la mano en la cabeza. Hay alguien que tiene dolor en la cabeza, en el lado derecho. Oh, vamos, qué discernimiento. Es una congregación de un montón de gente. ¿Locuras? Dones mal usados. Qué gran peligro, hermanos. Es gente que cree estar siguiendo el mensaje. Continúa, hermano. Mire, dice el profeta de Dios, si usted planta semillas en la tierra y no las cultiva, ¿qué le sucederá? Permanecerán en la tierra seca, se pudrirán y no servirán de nada. Mire cómo comparó las semillas con algo. Dice, estos dones siempre han estado en la iglesia, pero es ahora cuando el agua está comenzando a caer, la lluvia pentecostal para regarla y producir frutos. Úselos en el lugar correcto. Amén. Sí, Señor. Tremendo. Úselos en el lugar correcto. Amén. Miren, dice el profeta en este mismo mensaje más adelante, dice, Pablo dijo, cuando vaya a la iglesia pentecostal de allá la pondré en orden. Está hablando de la iglesia de Corintios.
Espérenme, hijos, porque necesitan un apóstol para que venga a poner en orden esto. Amén. Un maestro bíblico que les enseñe bien. Amén. Dice, tiene que estar en orden, hay que hacer todo ordenadamente como lo ordenó el Espíritu. Entonces él dijo, si todos comenzaren a hablar en lenguas y entra el indocto, dirá, bueno, no están todos estos locos y se dirá. Sí, eso está en 1 Corintios 14. Amén. Vaya y en casa lea lo completo. Amén. Bueno, ahora, voy a decir 2 o 3 verdades más para terminar en orden. Amén. Y esto son verdades importantes. Pero los dones son importantes demasiado. Amén. Demasiado. Amén. Pero bien operados. Amén. Ahora, mire lo que dice el Espíritu Santo acá. Usted tiene que ser cuidadoso cuando ve un don operando. ¿Sí? Y usted ponerse a hablar contra el don. Así lo vea operando en una persona equivocada. Usted puede discernir que está operando equivocadamente, pero no hable contra el don. Porque se mete en problemas y le es contado como blasfemia del Espíritu Santo. Eso no tiene perdón de pecados. Amén. Por eso yo a veces frente a algunas cosas sencillamente guardo mi paz, cierro el pico, calladito, me veo más bonito. Pero yo después hablo y digo, eso no estuvo en el orden de Dios. Pero era el don de Dios. Mal operado. Mal operado. Es que estamos hablando de los dones de Dios. Bien, mire lo que dice. Bien. Mire lo que dice el profeta. ¿Cómo podría yo negar el don de hablar en lenguas cuando entonces tendría que negar el don de profecía y todos los demás dones? Ahora, la mayoría de las iglesias, escuche, las iglesias grandes, los nazarenos, los peregrinos de la santidad y otros creen que si un individuo habla en lenguas es un demonio. Y el profeta dice, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo para lo que no hay perdón. Eso fue lo que hicieron los judíos, se burlaron de la gente con el Espíritu Santo y fueron condenados y se perdieron por eso. Correcto. No dijo Jesús que si dijeran una palabra contra el Espíritu Santo no les sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces tenga cuidado. Si usted no entiende, quédese quieto. Ahora obviamente hay que distinguir entre un don de lenguas genuino de Dios y laica lava la balaca. Laica lava la balaca es una personalización carnal, ¿sí? Yarabasanda, simbarazán, tum tum pum, ¿sí? Que es lo que usted oye en muchas carnalidades. Y aún contra eso no diga nada, pero ¿sí? Uno capta rápidamente. Yo he visto operar el don de lenguas en serio. Es más, una vez me pasó una cosa con unos hermanos, estábamos reunidos, y un hermano empezó a hablar en lenguas. Y yo no he hablado en lenguas, yo hablé una vez en lenguas orando solo. Me acuerdo de eso. Me pasó algo raro, fue muy cortico y nunca más me pasó. Pero esa vez estábamos en una reunión con unos ministros y un ministro empezó a hablar en lenguas, ¿sí? Y yo estaba entendiendo lo que le estaba diciendo. Entonces yo dije, Señor, yo no entiendo cómo opera esto, pero yo pienso que yo estoy entendiendo. Entonces lo más tremendo es que yo dije, hermano, cuando terminó de hablar, yo creo que entendí lo que usted dijo. Y otro hermano dijo, yo también entendí. Y cuando comparamos, habíamos entendido lo mismo. Era Dios, ¿ve? Era Dios. Ahora, ¿cómo operó? Yo no tengo ni idea. No doy todavía ni para hablar inglés, menos para interpretar lenguas. Sí, ahí voy. I speak English little. Okay. Muy bien, pero mire, la cosa es así. Yo le puedo hablar de lo que he visto y cómo funciona, pero también he oído gente genuina hablando en lenguas y he oído interpretaciones genuinas y cosas tremendas pasar con eso. Pero yo le conté la que yo estuve participando allí. Muy bien, hermanos, continuamos. Mire, ahora va a tocar acá una cosa muy tremenda, porque aquí estaba hablando de esos 9 dones, pero ahora le voy a mostrar lo que diferenció Pablo en 1 Corintios 12, que dijo dones, ministerios, oficios y operaciones. Entonces mire cómo le llama el profeta aquí a esto. Y ustedes que tienen el Espíritu Santo y han sido llamados a los oficios maestros. Se está refiriendo a Efesios 4:11 en adelante. Porque ese ministerio quíntuple es el que Dios a través de él lleva a la novia a la perfección. Y ojo, a la perfección de su ministerio. Porque todo el mundo tiene ministerio. Toda la
tiene ministerio. Quien perfecciona su ministerio es Dios a través de ese ministerio. Entonces mire lo que dice, ustedes que tienen el Espíritu Santo y han sido llamados a los oficios maestros, podrían imaginarse, aquí estoy yo tratando de enseñar, y si a mi lado se levanta un hombre y comienza a enseñar al mismo tiempo, y no se pone de pie acá cantando un himno de jubileo, y otro se pone de pie cantando un himno de jubileo, y otro se pone de pie, bueno, qué confusión. Bien, sucede igual con esto de hablar en lenguas. Dejen que se haga ordenadamente, según lo permita el Espíritu. Usted puede hablar en lenguas, usted dirá, bueno, hermano Brano, no lo puedo evitar. O sí, usted sí puede. Amén. Pablo dijo que sí se podía. Él dijo, si hay entre vosotros alguno que hable en lenguas y no hay intérprete, que guarde silencio. Amén. No importa cuánto desee hablar, guarde su paz. Amén. Hermano, ese es un don. Amén. Le ruego a Dios que me permita tener otro departamento aquí uno de estos días, donde podamos estudiar estas cosas para ustedes. ¿Ven? Donde pueda ver que esto es un don y que ese don quiere operar todo el tiempo. El don de hablar en lenguas quiere operar todo el tiempo. Usted tiene que controlarlo. ¿Sí? Dice acá, se fija, pero usted debe tener la sabiduría del Espíritu Santo para saber cuándo y cómo operar ese don. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios, amén. ¿Cómo se siente? Amén. Vamos avanzando terrenito. Bendito sea Dios. Quiero terminar con dos apreciaciones importantes. Creo que es importante hacerlas. Mire, hermano, no solo el don de lenguas quiere operar todo el tiempo. Hay gente que habla mucho y por hablar mucho se mete en problemas. Amén. Hay gente que no discierne cuándo habla y a quién le habla y qué le habla. Amén. Y eso es muy humano. Amén. Pero Dios justamente nos da el bautismo del Espíritu Santo para controlar eso. Amén. Y el Espíritu Santo mismo para estar en control total de las cosas. Amén. Bueno, entonces quiero que nos vayamos meditando esto. Yo quiero terminar con una menta maravillosa del mensaje de la iglesia y su condición. Y está hablando de la paloma cuando bajó sobre el cordero. La paloma como símbolo del Espíritu Santo, el cordero como símbolo del cordero. Está en el versículo 34, parte B. Dice así: nada más dulce que ese arrullo de la paloma. Cómo es de amorosa. Amén. Ella trae noticias. Amén. Cómo trata de hacer paz. Amén. Me levantaba temprano de mañana, salía a los matorrales allí cerca de donde vivo. Qué cosa más pacífica es escuchar paradas arriba en ese gran y alto árbol, esas palomas arrullando la una a la otra. Mire, mire qué hermoso lo que va a leer el profeta. El otro día, allá con el hermano Cox, una paloma madre tenía dos pequeños bebés y ellas estaban en la parte de arriba del edificio para que los gatos no las pudieran atrapar. Mire, le traduzco eso espiritualmente. Amén. El profeta de los pentecostales le llamó gatos. Amén. Se los presento aquí. Y las palomas estaban allá arriba en ese árbol para que ellos no pudieran atrapar. O sea, estaban en la piedra de corona para que acá la edad de la Odisea no pudiera atrapar. Es una revelación sobre la revelación. Bueno, les sigo leyendo, ¿no? Dice acá. Sí lo puedo ver, ¿no? Estoy poniendo mi mano para los que oyen de lejos. Sí, voy a volverlo a leer, dice. Dice acá. El otro día, estoy en el verso 35. Con el hermano Cox, una paloma madre tenía dos pequeños bebés. Ellos estaban en la parte de arriba del edificio, piedra de corona. Sí, señor. Amén. Para que los gatos no los pudieran atrapar. Amén. Gatos pentecostales, edad de la Odisea. Continúo. Y la madre paloma los alimentaba. ¿Ve la madre paloma? Amén. Jesús, ¿no? Luego bajaba y los cogía y los hacía que se subieran arriba en el árbol. Amén. Le llama edificio o árbol, ¿no? Bueno, mire, dice, y ellos se quedaban, lo que va a oír es bastante interesante. Dice, y ellos se quedaban allí sentados con sus cuellos alrededor el uno del otro. Amén. Dice, sentados con sus cuellos alrededor el uno del otro. Y arrullaban, escuche, y se hacían el amor. Venga, sea espiritual, mire, sea profundo. Se hacían el amor todo el día. Dos pequeños y mansos bebé palomas. Y yo pensé, verso 36, escuche. Oh Señor, te amo. Y yo pensé,
Como Dios, la paloma, es una ave tan amorosa. Y la paloma, Dios, queriendo hacer el amor con sus seres humanos. Gloria a Dios. Oiga Gloria a eso. Dios. Dios queriendo Sí, Señor, hacer el amén. amor con Amén. sus seres humanos. Amén, Señor. Dios quiere ser amado. Amén. Escuche, Dios quiere amarnos a ustedes. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces Dios, queriendo hacer el amor, Él tenía que hacer algo que se pudiera amar. Él tenía que hacer algo manso como Él mismo. Él tenía que hacer algo que podía ser amado. Él tenía que hacer algo de su propia naturaleza. Amén. Aleluya. Que sublime. O sea, tenemos que, acá es la misma naturaleza de Dios. Amén. No importa cuánto te engañen, cuánto te traicionen, cuánto te hagan, tú sigues amando. Ahora obviamente tienes que tomar tus medidas y tus cosas, ¿sí? Pero sigues amando. Pero hay unos que no pueden avanzar porque no están mirando hacia adelante, sino que siempre atrás, siempre enredados con su pasado, siempre enredados con las cosas que no son. Llega un momento en donde el vuelo del Espíritu hace, bueno, listo, sigue tu camino, yo sigo el mío. El Señor Jesucristo le siga bendiciendo. Puedo ir